Como la manipulación de los bancos centrales y los gobiernos hizo que la inversión se focalizara en actividades tan concretas como la inmobiliaria, no tardó mucho en desvelarse la falta de inversión en otros sectores como las materias primas, vitales a la hora de seguir construyendo. Esa falta de inversión supuso una intensa subida de precios que los beneficiados por la expansión crediticia trataron de repercutir con poco éxito a los consumidores, provocando en última instancia el cierre de muchas empresas y el consecuente despido de trabajadores. Si tú repercutes aumentos de costes en toda la economía a los consumidores se les acaba la renta. Entonces, tú tienes que, como consumidor, tienes que empezar a discriminar. Me han subido un 20% la gasolina y me han subido la comida un 30%. Pues si te elevan el precio de los alimentos un 30% y el de la gasolina un 20%, o al revés, vamos, tú tienes que elegir, ¿viajo menos o como otro tipo de productos más baratos? Y al elegir, pues estás quitándoles demanda a unos y dándosela, o manteniéndosela, mejor dicho, a otros. Ante esta situación, Greenspan comenzó a elevar tímidamente los tipos de interés que él mismo se había encargado de bajar hasta entonces, con las consecuencias que ya sabemos. Pero el mal ya estaba hecho. Los sectores más inflados por el auge artificial de los años precedentes comenzaron su contracción, siendo incapaces de hacer frente a la subida de precios de las materias primas. Las empresas comenzaron a quebrar, especialmente durante 2007, dejando a la gente en el paro y con enormes deudas a las que hacer frente. Los impagos de la subprime se dispararon, lo que rápidamente arrastró a aquellos inversores de todo el mundo que habían adquirido esas hipotecas. La enorme manipulación por parte de los gobiernos y los bancos centrales quedaba ahora en evidencia, y con ella el inmenso volumen de errores de inversión que había provocado. Around the world, both Asian and European Asia's biggest name, the most storied names are closed, but En la época de la burbuja todo el mundo está encantado y nadie se atreve a parar la fiesta. W takim krótkim okresie, jak już powiedzieliśmy, następuje krach. Ludzie się budzą pewnego dnia z taką informacją, że to wszystko była iluzja, że nieprawda, że na krótką metę przez jakiś czas można tak żyć na kredyt, ale później ktoś za to musi zapłacić. Ostatecznie okazuje się, że to oni sami muszą zapłacić. Conforme las titulizaciones y demás deudas resultaban impagadas y degradadas de calificación, los inversores sentían cada vez más ansias por desprenderse de ellas. Cuando en verano de 2007 se produjeron los primeros avisos serios de que algo grave pasaba, los bancos centrales, presos del pánico, se embarcaron en una suicida huida hacia adelante, inyectando a los bancos aún más dinero a fin de generar confianza. La Reserva Federal, ya con Bernanke a la cabeza, va aún más lejos, reduciendo en apenas 8 meses los tipos de interés del 5,25 al 2%, tratando de arreglar el problema del mismo modo con que antes se había creado. Como era de esperar, la situación se agravó al acentuarse la inflación, especialmente en el mercado de las divisas y sobre todo en el de las materias primas. La conjunción del paro, la merma del poder adquisitivo, las regulaciones estatales y sobre todo la continuación de un ajuste de la estructura productiva que aún no había finalizado, provocaron que los impagos a los bancos continuaran creciendo hasta que a mediados de 2008 se produjo la primera quiebra sonada del sistema bancario estadounidense. Cuando Bear Stearns cayó, mucha gente de repente se dio cuenta que Bear Stearns tenía 35.000 millones de exposición a créditos de baja calidad en dos fondos particulares que tenía. Eso no lo sabía prácticamente nadie. Lo sabían y lo habían dicho y lo estaban diciendo una y otra vez inversores que estaban constantemente hablando del riesgo de la